Buenos días, bienvenidos a todos a una nueva edición de esta serie, de este ciclo de conversatorios que hemos titulado desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional como Encuentros SPDI. Encuentros SPDI es un espacio en el que pretendemos convocar a destacados miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional para que hagan comentarios y brinden su perspectiva jurídica internacional y también, ¿por qué no?, multidisciplinaria desde la perspectiva internacional sobre actualidad, sobre eventos que acontecen en el panorama internacional. En esta mañana nos acompañan el doctor Augusto Hernández Campos, el doctor Óscar Esquiapa Pietra, Uvas, y la doctora Isabel Recabarren Martínez. Y abordaremos el caso titulado Caso de la toma de la Embajada Mexicana en Quito. Antes de iniciar este conversatorio, vamos a compartir con ustedes un saludo del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Román. Adelante, por favor. Buenos días, bienvenidos. Encuentro SPDI de mayo. Como se ha mencionado, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha iniciado su ciclo de conversatorios mensuales denominado Encuentros SPDI. Estos eventos ofrecerán un análisis profundo y actualizado de los sucesos más relevantes en el ámbito internacional. En esta ocasión se discutirá la toma de la Embajada de México en Quito, abordando temas cruciales en los que participarán destacados miembros de nuestra prestigiada institución. Además, les informamos que ya están abiertas las inscripciones para el sexto curso de Derecho Internacional Contemporáneo, el cual comenzará el 24 de agosto. Finalmente, como estaba previsto, en noviembre se realizará el primer Congreso Peruano de Derecho Internacional, por lo que invitamos a los destacados expertos y profesionales del derecho internacional, tanto público como privado, a presentar sus resúmenes, sumillas, hasta el 10 de julio entrante. Este evento será fundamental para fortalecer y difundir el conocimiento en este importante campo. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer la presentación de los doctores que nos acompañan esta mañana para hacer el análisis del caso de la toma de la Embajada Mexicana en Quito. En primer lugar, nos va a acompañar con una disertación el doctor Augusto Hernández Campos. El doctor Hernández Campos cuenta con una prolífica hoja de vida. Él es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su tesis doctoral obtuvo la máxima calificación, summa cum laude, sobresaliente con recomendación de publicación, con una tesis que versa sobre la definición del crimen de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, cuenta con un título postdoctoral en la Universidad de Salamanca, USAL, de España. Es profesor principal del curso de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De la misma manera, también es profesor principal del mismo curso en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma. El doctor Augusto Hernández ha sido reconocido como profesor emérito de la Escuela de Posgrado del CAE, del Centro de Altos Estudios Nacionales. Queremos agregar aquí que el doctor Augusto Hernández es autor de numerosos artículos, así como de libros referentes al derecho internacional público. A continuación, vamos a escuchar la disertación del doctor Augusto Hernández Campos, quien además es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y actualmente es vocal del Consejo Directivo de esta institución. Le escuchamos, doctor Augusto. Muchas gracias, estimada Luciana. Quiero agradecer las palabras de introducción del embajador Óscar Maurtua de Romaña, nuestro presidente de nuestra centenaria institución académica, la máxima institución académica de Derecho Internacional y Estudios Internacionales en el Perú. También quiero decir que es un honor decir que tengo el privilegio de
de acompañar a dos distinguidos académicos, la doctora Isabel Recabarren y el doctor Oscar Schiappa Pietra Cubas, eh, a quien este último profesor tengo el honor de conocerlo por ya varias décadas y es muy destacado en su actuación en el marco de la sociedad peruana. Bien, yendo ya a nuestro tema, el tema del asilo diplomático y de la toma de la embajada mexicana en Quito ha sido uno bastante relevante en los asuntos internacionales de América Latina de los últimos tiempos. Eh, el problema y la controversia se agravó, ya existía una controversia, pero se agravó notablemente cuando las fuerzas del orden ecuatorianas entraron en la embajada mexicana en la capital de Ecuador el 5 de abril del 2024. El argumento de Ecuador fue que se tomó esta medida de asaltar la embajada de intrusión en la embajada mexicana porque México había otorgado asilo diplomático ilegalmente al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que era acusado por delitos comunes. Glass había entrado en la embajada mexicana el 17 de diciembre previo, estaba más o menos casi 4 meses. Y en consecuencia, México protestó por ese quebrantamiento de la inviolabilidad del local de la misión diplomática mexicana en Quito. En consecuencia, demandó Ecuador el 11 de abril, el mes pasado, a esta República Andina. Ecuador, por su parte, demandó a México el 29 de abril por violación del principio de no intervención en asuntos internos, sobre todo relativo a las declaraciones del presidente Manuel López Obrador respecto a las elecciones presidenciales ecuatorianas y su inconformidad, la inconformidad por parte del gobierno ecuatoriano de haber permitido de que la instalación diplomática mexicana haya servido para albergar a delincuentes comunes en violación de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático. Eh, este hecho, hasta el momento, ha conocido reacciones a nivel internacional de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA, Organización de Estados Americanos, condenando con energía y de forma determinante la intervención ilícita de fuerzas militares ecuatorianas en la embajada mexicana. Entre ellos, pues, todos los países de América, que en la Asamblea General de la ONU votaron en contra de Ecuador. Solo tuvo el voto en contra de Ecuador y una abstención que fue la de El Salvador. Bien, en relación con el asilo, mi perspectiva, según lo que he podido observar a partir de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954, es que México cumplió con las disposiciones. El asilo diplomático es una regla internacional consuetudinaria latinoamericana que se remonta desde los albores de la independencia de esta región del continente americano en la década de 1820 y que conoce un tratado definitivo con la Convención de Caracas. Es una regla consuetudinaria y una regla convencional a través de la Convención de Caracas de 1954. Aunque reconoce antecedentes con el derecho internacional europeo de los siglos XVI al XVIII. Ahí es donde se crea en realidad el derecho de asilo diplomático, solamente que ellos lo eliminaron por considerarlo una intervención ilícita en la soberanía territorial de los estados. Sin embargo, en América Latina, en virtud de nuestro propio principio de soberanía, decidimos crear reglas consuetudinarias y después tratados como la Convención de Caracas, que es el tratado definitivo para limitar nuestra soberanía y permitir el desarrollo del asilo diplomático. Bien, el asilo debe otorgarse solamente a los que cometen los llamados delitos políticos. Esto es según el artículo primero de la Convención, que dice, y leo de forma textual, el asilo otorgado en legaciones será respetado por el Estado territorial, de acuerdo con las disposiciones de la presente convención. Este es el artículo 1 de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático. En ese sentido, Ecuador incumplió con la Convención de Caracas. No respetó el asilo otorgado entonces por México.
En relación con la calificación del asilo, esto corresponde en realidad a- al, al Estado que va a otorgar el asilo, ¿sí? El Estado que va a otorgar el asilo es el que determina si es que el delito es común o político y si debe recibir o no debe recibir asilo. También según la Convención de Caracas. Esto es lo que hizo México también. Puede existir diversidad de pareceres. Por ejemplo, que el Estado que persigue a ese delincuente político común tenga su punto de vista contrario y que ha cometido un delito común. Y el Estado asilante, como México, considere que se ha dado asilo a un delincuente político. Entonces, si existen diferencias y puntos de vista distintos sobre la naturaleza del delito, esto puede ser solucionado aplicando la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, párrafo 3, que apela al principio de solución pacífica y controversias. Recuerden que en el caso de Asilo Haya La Torre, de 1949 al 50, cuando Colombia y Perú fueron al máximo tribunal mundial, esto se realizó de esa manera. Es decir, Colombia señalaba que daba asilo diplomático a Aya La Torre porque Aya era un delincuente político y había cometido delitos políticos, según Colombia. Y según el general Odría, que gobernaba el Perú, señaló que había cometido delitos comunes. Entonces, en consecuencia, debido a un tratado que firmaron Colombia y Perú, ambos acordaron ir al máximo tribunal mundial. eh, para solucionar esas diferencias, ¿no? Diferencias sobre la naturaleza del delito que había cometido ahí La Torre. Bien, entonces el mismo caso parece ocurrir y repetirse en los casos en este caso de Ecuador y México. Si hay diferencias de perspectiva, de opinión en relación con el delito cometido por el señor Glass, bueno, habrá que acudir pues a los medios de solución pacífica y controversias. Eso sería el capítulo 6 de la Carta de la ONU, es decir, los medios de solución pacífica, que incluyen, por supuesto, la mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial o recurso a otros tratados regionales. Tratados regionales incluye el Pacto de Bogotá, que también permite acudir al máximo tribunal mundial. De esa manera, Perú logró alcanzar una demanda al Tribunal de la Haya contra Chile, ya que los dos formaban parte del Pacto de Bogotá. Bien, entonces, si hay diferencia de opinión, se soluciona de forma pacífica. Capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas. Eh, yo creo que sobre ese punto no hay duda y Ecuador no ha respetado entonces la Convención de Caracas. En relación con el quebrantamiento de la inviolabilidad del local de la misión diplomática de México, o sea, la Embajada Mexicana en Quito, eh, pues no ocurre lo mismo. La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, artículo 22, párrafo 1, dice, y leo textualmente, párrafo primero, los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos, sin consentimiento del jefe de misión. Bien, entonces, acá hubo quebrantamiento de la inviolabilidad del local de la Embajada Mexicana. Eh, este, esta inviolabilidad es una de las disposiciones medulares del derecho diplomático, consuetudinario y del actual convencional, o sea, de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Antiguamente, quizás hasta tiempos modernos, hasta inicio del siglo XX, el quebrantamiento de este tipo de inviolabilidad hubiera sido un casus belli, un motivo de guerra entre estados. Eh, en el caso de el refugio que quiso otorgar la Embajada de Ecuador a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, Inglaterra, Inglaterra no reconoció el asilo otorgado a Julian Assange, que consideraba también un delincuente común y que debía ser procesado, acusado por delitos comunes y debía ser extraditado a Suecia o Estados Unidos por los delitos eh, eh, los cuales era objeto de acusación. Sin embargo, el Reino Unido se abstuvo de intervenir en el local de la Embajada ecuatoriana en Londres. ¿Por qué? Por este principio, el principio de inviolabilidad del local de la misión diplomática, que es un principio sacrosanto en el derecho diplomático tradicional y moderno. Entonces, Inglaterra está respetando la inviolabilidad de la embajada ecuatoriana
en Londres. Ecuador parece que no siguió esa regla. En el caso del personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, a propósito de la toma de la embajada norteamericana y el consulado norteamericano en Teherán por parte del nuevo régimen del ayatolá Ruhollah Khomeini, la Corte Internacional de Justicia también señaló que este era un principio fundamental del derecho diplomático y que Irán debía haber respetado y haber evitado la toma por asalto de la embajada norteamericana a manos de miles de estudiantes iraníes. Entonces vemos que este principio debió haberse respetado también. Eh, Ecuador, bueno, obró mano militares sin tener en consideración estas disposiciones. Eh, la demanda mexicana me parece que va a terminar en un éxito para la República, esa República del Norte de América Latina. En cuanto a la demanda ecuatoriana, esta ha sido principalmente basada en el argumento que ha habido violación del principio de no intervención en asuntos internos. Es decir, que el presidente Manuel López Obrador se manifestó pronunciándose sobre un asunto de exclusiva jurisdicción interna del Estado. Y esto corresponde al principio de no intervención y se refería a las elecciones presidenciales, en donde termina con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa frente a la candidata correísta Luisa González. López Obrador, de una forma más precisa, había señalado que el asesinato del candidato presidencial, que era Fernando Villavicencio, periodista, había sido, eh, había sido quizá un factor que posibilitara el triunfo de Daniel Noboa. Eh, Considerando esto y que Ecuador argumenta también que las instalaciones de la misión diplomática de esa embajada sean adecuadas a funciones que no están establecidas por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, ha habido entonces interferencia. El artículo 41 de la Convención de Viena, que es argumentado también por Ecuador en su demanda contra México ante la Corte, dice México ha incumplido, este es el argumento de Ecuador, México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir los asuntos internos del Estado receptor y utilizar los locales de la misión diplomática de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. El artículo 41 de la Convención de Viena, párrafo primero, habla que los agentes diplomáticos, estoy resumiendo del párrafo primero, dice que los agentes diplomáticos tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y están obligados a no inmiscuirse en asuntos internos del Estado. En cuanto al párrafo 3, señala, los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente convención. En otras normas del derecho internacional general. Esto es para abarcar la convención de Caracas de 1954 o en acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Entonces, para Ecuador ha habido violación del principio de no intervención. En relación con el argumento respecto al pronunciamiento del mandatario mexicano Andrés López Obrador, quizá podría tener algún tipo de base. Sin embargo, en relación con el quebrantamiento del principio de inviolabilidad del local de la misión diplomática, Ecuador me parece que ahí no tiene nada que ganar. Mm, Ha habido un pronunciamiento sobre medidas provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia ayer, jueves 23 de mayo. Ayer jueves 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia desestimó la solicitud de medidas provisionales de protección para la Embajada mexicana que pidió el gobierno mexicano para que el gobierno ecuatoriano respetara y protegiera a la misión diplomática mexicana. Bueno, la respuesta de la Corte que fue emitida ayer fue que no era necesario porque Ecuador ya se había pronunciado en ese sentido, de que otorgaría protección a los locales de la misión diplomática, así como los archivos, correspondencia y demás eh, esto, instrumentos de la embajada. Bien, acá se ha tocado un tema bastante delicado que es el relativo entonces al asilo diplomático. Este
bueno, está condensado en la Convención de Caracas y me parece que al respecto México no ha hecho sino respetar la convención. Repito, si hay diferencias sobre la naturaleza del delito, respecto a la persona que busca el asilo, habrá que recurrir a medios de solución pacífica de controversias y no a medios militares. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Augusta Mández Campos por su intervención, bastante clara y bastante concisa también. Vemos que se están formulando algunas preguntas al respecto. Invitamos a los asistentes a postear, escribir sus consultas en el enlace que hemos colocado en el chat y vamos a continuar con la siguiente disertación que se va a encontrar a cargo del doctor Óscar Esquiapa Pietra Cubas. El doctor Esquiapa Pietra Cubas es licenciado en Derecho y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Derecho, Convención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente cuenta con un máster en Social Policy and Planning in Developing Countries por la London School of Economics and Political Science. También cuenta con un máster en International and Comparative Law por la George Washington University. Es máster en Public Administration por la Kennedy School of Government de Harvard University. Igualmente es candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, es profesor de Centrum Católica y actualmente es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde también tiene el cargo de secretario general de nuestra institución. Ha sido asesor de presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Fue funcionario de Naciones Unidas en Papúa Nueva Guinea y consultor del Banco Mundial. Muchas gracias al doctor Óscar Esquiapa Pietra Cubas por acompañarnos esta mañana y a continuación le cedemos la palabra para que nos manifieste su parecer y su análisis respecto al tema que nos convoca el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Luciana. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestro presidente y a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es un honor compartir estas breves reflexiones con colegas tan destacados como el doctor Augusto Hernández. Y bueno, el tema que nos convoca es un tema que tiene distintas dimensiones y que ciertamente reviste pues particular complejidad, y es un tema cuya complejidad se traduce precisamente en el que existen distintas normas de derecho internacional que por lo menos en apariencia, sino también en realidad, entran en conflicto unas con otras. De modo genérico está efectivamente, por un lado, instituciones fundamentales y tradicionales del derecho internacional, como es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el otorgamiento de asilo diplomático, pero de otro lado están también lo que tiene que ver con desarrollos normativos mucho más recientes, en particular tanto la Convención de Naciones Unidas como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ciertamente tienen que ser parte de este análisis. Y detrás de una u otra posición hay elementos de carácter un tanto más principista, vinculados con la soberanía nacional, que están pues puestos en cuestión. Eh, eh, Respecto a la posición de México, en primer lugar, está el tema del asilo diplomático. Es cierto, el asilo en general ha sido una norma sumamente amplia,
y de acuerdo a la propia Convención de Caracas corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o del motivo de la persecución, en este caso al Estado de México, ¿no? Sin embargo, esta atribución latitudinal tradicionalmente concedida en materia de asilo tiene que ser vista a la luz de estos más recientes desarrollos del derecho internacional, en particular vinculados con las convenciones que he mencionado de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que si bien no tienen normas específicas aplicables a un caso como el que nos ocupa, en la medida en que justamente como acertadamente lo ha señalado mi muy distinguido colega, el doctor Augusto Hernández, el asilo diplomático hoy tiene una vigencia normativa particularmente circunscrita al ámbito latinoamericano. No obstante eso, las convenciones de Naciones Unidas en materia y de la Convención Interamericana en materia de lucha contra la corrupción, en mi opinión, introducen limitaciones respecto a esas atribuciones del Estado asilante en materia de otorgamiento y de calificación de la naturaleza del delito de asilo. Más aún cuando en el caso que nos ocupa, el señor Glass, que fue extraído forzosa e ilegalmente de la Embajada de México, tenía sobre sí ya una sentencia condenatoria precisamente sobre actos de corrupción en el marco de lo que indica habría sido un debido proceso judicial. No, México no ha alegado que se le hayan vulnerado los derechos, entiendo que el propio señor Glass tampoco, que se le hayan vulnerado en el proceso judicial sus derechos a un debido proceso. Y por lo tanto, la sanción impuesta por el Estado del Ecuador es internacionalmente plenamente vigente y, en mi opinión, establece una limitación sobre las facultades de México o de cualquier otro Estado de manera general para otorgar asilo diplomático o para pretender calificar la naturaleza del delito. Aún más, el propio artículo 5 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en 1954 establece categóricamente que el asilo no podrá ser concedido sino en caso de urgencia y por el tiempo estrictamente necesario. Eh, pero en particular el artículo 3 establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por tales tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. Este artículo 3 de la Convención de Caracas es obviamente categórico y tiene que ser visto además a la luz justamente de las disposiciones de la Convención, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, que en materia de cooperación para la lucha contra la corrupción tienen disposiciones bastante específicas, ¿no? Puede, por ejemplo, verse el artículo 48 de la Convención de Naciones Unidas en materia de lucha contra la corrupción, que establece la obligación de cooperación en materia de cumplimiento de la ley, que nuevamente no tiene una norma específicamente aplicable a esta situación sui generis suscitada entre el Ecuador y México, pero que
de manera general establece pues el principio de que los estados parte, y México y Ecuador lo son, tienen la obligación de cooperar para garantizar el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a casos relacionados con el juzgamiento por actos de corrupción. Esto es plenamente aplicable al caso del señor Glass. No hay duda que es ilegal la irrupción en una sede diplomática, incluso la vulneración por parte de México de sus obligaciones al otorgar asilo a un sentenciado en el marco de un proceso regular por actos de corrupción y de pretender calificar los delitos por los cuales le está otorgando asilo, ciertamente no justifican que el Estado de Ecuador, el gobierno de Ecuador en particular, haya violado la inmunidad de la sede diplomática de México. Entonces estamos en una situación en la cual, en mi opinión, hay violaciones del derecho internacional de parte y parte. Como acertadamente lo ha señalado el doctor Augusto Hernández, hubiese sido deseable que ambos gobiernos, en el marco de los principios que acertadamente ha mencionado el doctor Hernández, de la Carta de Naciones Unidas sobre solución pacífica de controversias, hubiesen por estos medios discutido y llegado a acuerdos específicos en la materia, ¿no? En vez de llegar a una situación como la actual, ¿no? Eh, eh, Tanto México como Ecuador han presentado casos ante la Corte Internacional de Justicia y de ahí es posible que surjan pronunciamientos de interés, particularmente en lo que se refiere a la aplicación de las normas en materia de lucha internacional contra la corrupción y de limitación de la institución del asilo en el marco de estos instrumentos de lucha contra la corrupción. Al final, previsiblemente, si es que ambos estados no llegan a un acuerdo amistoso antes que la Corte emita sentencias en uno y en otro caso, probablemente el pronunciamiento definitivo de la Corte sea que efectivamente ha habido una violación por parte del Ecuador de las normas en materia de inmunidad de las sedes diplomáticas, de inviolabilidad de estas sedes, de un lado, pero que de otro lado México podría haber violado sus obligaciones en el marco de las citadas convenciones de lucha contra la corrupción. Eh, eh, Ahora, todo este tema el nuevo marco normativo introducido por estas dos convenciones de lucha contra la corrupción tiene también una relevancia que va más allá del caso específico entre México y Ecuador. La tiene para el Perú en particular respecto a la actuación del Estado Federal del Brasil en los casos de la corrupción de Odebrecht y las otras empresas de construcción brasileñas, que se propagó a través de actividades de corrupción de diversa naturaleza a por lo menos 12 países distintos, buena parte de ellos en América Latina. Y tiene relevancia dentro de este contexto porque en algunos hechos específicos el Estado Federal de Brasil fue parte de esas iniciativas de corrupción. En particular, por ejemplo, cuando en el caso peruano las autoridades del gobierno de Brasil sugirieron, si acaso
no diríamos mejor, instruyeron a Odebrecht, por ejemplo, a aportar recursos para el financiamiento ilegal de la campaña electoral de una personalidad que luego fue elegida presidente del Perú. Ahí tenemos nosotros, más allá de actos de tolerancia en materia de corrupción, cosa que también ha existido sin duda de parte del propio Estado Federal del Brasil, tenemos también ya una intervención directa del Estado Federal del Brasil promoviendo acciones de corrupción en otros países. A lo que voy es que esta conducta del Estado Federal de Brasil ha generado, en mi opinión, responsabilidad internacional de este Estado que eventualmente podría ser convalidada si se presentase una acción legal ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, Todo indica que la única razón por la cual algunos de los estados afectados, incluido el Estado peruano, no han recurrido demandando al Estado Federal de Brasil ante la Corte Internacional de Justicia por esto, es simplemente por una cuestión de cálculo político, en términos del peso específico que Brasil tiene dentro del contexto latinoamericano. Pero jurídicamente, en mi opinión, ahí hay un caso sumamente sólido, eh, cuya fuerza jurídica surge justamente de estas convenciones relativamente recientes de lucha contra la corrupción. Entonces, finalmente el caso de México contra Ecuador y de Ecuador contra México, los dos casos ante la Corte Internacional de Justicia, podrían al final aportar a través de una sentencia de la, o a docenas sentencias de la Corte, interesantes precisiones en términos de la aplicabilidad concreta de estas convenciones. Habrá que estar atento a ello. Muchísimas gracias nuevamente y ciertamente estoy a la orden para cualquier precisión adicional. Muchísimas gracias al doctor Oscar Pietracubas por su disertación. A continuación vamos a escuchar a la doctora Isabel Recabarren Malpartida. La doctora Recabarren es PhD en Derecho Internacional de la Economía por la Universidad Luigi Bocconi de Milán. Se ha especializado en Derecho y Economía de las Comunidades Europeas por la Universidad degli Studi di Milán. Es abogada además por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Recabarren Malpartida es fundadora y directora de la revista Panorámica Latinoamérica Unión Europea, una publicación de un gran alcance en Europa. Es fundadora y directora del Centro de Estudios de Formación e Información de América Latina. Asimismo, ha sido coordinadora del Foro de la Mujer de Eurolat en la séptima, entre los años 2009 y 2014. Igualmente en la octava legislatura entre los años 2014 y 2019. La doctora Isabel Recabarren Malpartida es miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Isabel. Te escuchamos. Vamos a activar tu audio, por favor, para poder escucharte. Muchísimas gracias, Luciana. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy, además con personas tan competentes que obviamente podríamos decir, han dicho todo y quedaría muy poco por agregar. Me parece que la presentación que han hecho tanto el profesor Hernández como mi querido amigo Óscar Schiappapietra sean bastante abundantes. Pero yo a este punto me gustaría hacer una reflexión con relación a lo que son los actos humanos que determinan, obviamente, el cumplimiento o la violación de las normas. Nosotros tenemos en México un comportamiento bastante inusual, así como el doctor Schiappapietra ha hecho presente el comportamiento de Brasil y por lo tanto muchos países se restringen, digamos, el hecho de actuar pidiendo el respeto de una convención que los asiste, por cálculos políticos prácticamente
se pensó que en este caso, así como Perú también soportó en un cierto modo que la esposa de Castillo recibiera un tratamiento no siendo política, ¿m? Siendo una persona involucrada en delitos, fue en cambio asistida por el derecho de asilo. Actualmente reside en México y se podría decir abiertamente que se burló de la justicia. No se burló de la justicia el presidente Castillo, pero sin embargo, el embajador de México nos trató como si fuéramos países que no sabíamos respetar los derechos humanos de nadie. Y muchas veces el presidente López Obrador se ha expresado en sus mañaneras de manera ofensiva hacia el Perú, de los cuales lo hemos tomado en forma anecdótica, no le hemos dado peso, tal vez también por esa consideración del peso político, porque estamos tratando con un país muy grande, muy importante, muy etcétera. Esto mismo ha hecho el presidente López Obrador con Ecuador y lo ha hecho varias veces y siempre disminuyendo la labor presidencial, la labor política, disminuyendo a los países que están viviendo situaciones de guerra muy fuertes. Por ejemplo, Ecuador está viviendo una situación muy grave, sin duda, de corrupción, como ya lo hemos escuchado. Era un presidente, no es el caso de mencionar su nombre, que acompañaba o le abría las puertas a Odebrecht, y Odebrecht entró por todos los países haciendo los negocios que consideró, y obviamente ha generado una corrupción internacional demasiado fuerte. ¿En beneficio de los países? No, no hay en ningún momento habido beneficio de los países. Esa persona fue luego sentenciada y luego la Corte Suprema lo validó a fin de que pueda ser el candidato adecuado a la presidencia de ese país. O sea que, como estamos viendo, hay una fuerza muy grande, que es una fuerza económica prácticamente unida a la fuerza política, que está determinando una configuración diferente de las realidades, donde prácticamente los derechos, cuando fueron pensados, o las convenciones cuando fueron pensados, se pensaban en personas honorables, se pensaba en respeto de jurisdicciones, se pensaba en el respeto de la figura de la diplomacia, se pensaba en el respeto del diplomático, y en lo que venía a ser el respeto precisamente del asilo, de la figura de la institución del asilo. Una institución que América Latina se puede dar el lujo de decir que hemos sido los primeros en darle vida a una convención de la cual, ojo, en la OEA solamente son 19 países que han adherido. Sin embargo, para esta resolución de México, todos han votado. Todos. O sea que vemos siempre diferentes pesos, diferentes interpretaciones de las realidades, porque interviene la política. Interviene la política, son hechos humanos que van más allá de lo que viene a ser la aplicación del derecho. Tenemos estos antecedentes que han dado lugar a que México decida violentamente, cuando un pequeño país como Ecuador se toma la arrogancia de entrar en su embajada, tomar al delincuente común y sacarlo. No ha tocado nada Ecuador. Ecuador ha entrado a tomar al delincuente y lo ha sacado. Ha hecho mal, sin duda. Creo que nadie se lo esperaba, mucho menos de Ecuador. Sin embargo, lo ha hecho, y de esa manera a México, a López Obrador, al presidente de México, le ha causado una indignación enorme, sobre todo porque viene de Ecuador, de un país, ¿cómo te permites? Y ha presentado una acción ante la Corte Internacional de Justicia, a la Haya, que precisamente el día de ayer han respondido. Ecuador, a su vez, también ha presentado una acción contra México por la intromisión en asuntos internos del país, por la manera como acoge, cómo da uso a la embajada y cómo aplica el derecho de asilo. Si es verdad, como explicó el profesor Hernández, es algo de competencia de cada país definir el grado de
de responsabilidad o del grado de en cuál está la persona solicitante de asilo, que en ese momento era solamente refugiado, pero cuando vio que los acontecimientos se estaban desbordando y la ejecución de la orden de captura se estaba dando, inmediatamente le dieron el asilo. O sea que estamos viendo que las acciones se mueven en base a lo que sucede en los países. No se está dialogando con el país donde tú te encuentras representando a tu país. No ha habido diálogo entre México con Ecuador porque México está muy por arriba de Ecuador, muy por arriba de muchos países y nosotros lo sabemos bien, porque en los años 70, cuando tuvimos un problema de deuda internacional, todos los países de América Latina unidos estábamos por negociar y podíamos haber despuntado esa situación y habríamos evitado la gravosa deuda externa que actualmente tenemos. Al momento de la víspera, México se desfila, se sale del grupo y prácticamente cae la pretensión que teníamos Latinoamérica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo con un país que obviamente, como todos los países, como todas las personas, porque al final los países son una reproducción de muchas personas y hay un líder y ese líder representa ese país. Pues tenemos este país que se considera muy superior a muchos, seguramente su economía lo acompaña, aunque por acá se está hablando de un porcentaje muy alto que tiene prácticamente más del 20% de México, si no es 12 o 20%, que está prácticamente fundado en comercios ilícitos. Entonces, estamos viendo que esta situación económica está determinando que este presidente haya actuado de esta manera, incluso solicitando a la Corte Internacional de Justicia que Ecuador lo saquen de las Naciones Unidas, que Ecuador lo sancione. Sin embargo, los 5 jueces, entre ellos un mexicano, entre ellos una norteamericana, un rumeno, un alemán, el quinto no me recuerdo, esas 5 personas han dado un parecer, cada uno a su manera, diciendo ellos tienen que dialogar. Y además Ecuador ha explicado claramente que para ellos no es necesario solicitar garantías extremas como si fueran un país vandálico. No, no es así. No hay una continuación, no hay una guerra hacia México. Había una necesidad porque se iban a llevar a Glass dándole el asilo, ya sabíamos, luego se prepara el avión, se pide el salvoconducto y se lo llevan como se llevaron a la esposa de Castillo, sin ser la esposa de Castillo política, sin recubrir ninguna función política, nunca la tuvo ni tampoco la tendrá. Y sin embargo, esa señora ya está en México. Para mí, como peruana, es una burla. Sin embargo, para muchos es, qué bien, se la llevaron. Sin embargo, nunca debió haber salido esa señora, porque esa señora nos habría podido haber contado los días previos a lo que su marido estaba pretendiendo hacer en la presidencia. Sin embargo, un testigo, un testimonio tan valioso nunca lo vamos a tener. Y Castillo podrá inventarse todas las historias que quiera alrededor de su vida y alrededor de lo que quiso hacer. Y lo mismo lo hará la vicepresidenta. Y ahora estamos viendo cómo lo han exculpado al señor Torres. O sea, se dan cuenta que ante la falta de un elemento importante, un personaje importante en una historia de un país, nosotros nos quedamos sin conocer una verdad. En este caso, Ecuador no lo aceptó. Y Ecuador lo que pensó fue, tomemos a Glass, porque tenemos que recuperarlo y tenerlo en cárcel, porque tiene una orden de detención. ¿Hubo una orden judicial para que eso sucediera? No, fue la orden presidencial. El presidente se asumió la responsabilidad. A este punto, en el verbal que aparece en la Corte Internacional de Justicia, Ecuador dice, no podemos hablar del hecho, solo el hecho cuando los militares entran a la embajada. No se puede hablar solo de eso. Se tiene que hablar de los hechos anteriores al ingreso de las Fuerzas Armadas en la embajada. No hemos tomado nada y tampoco vamos a tomar nada. Incluso el juez mexicano
explica algo interesante. Dice, hay que establecer el plazo en el cual ese inmueble va a quedar con garantías, porque le pertenece al Estado ecuatoriano y tendrá que volver al Estado ecuatoriano. O sea que, tiene que haber diálogo. Sin embargo, el día de hoy el presidente de México ha dicho que no, porque ellos quieren las excusas de parte de México, que ya las dio prácticamente en forma indirecta ante la Corte Internacional de Justicia, ante los jueces, y para los jueces ha sido suficiente, porque los jueces dicen, estamos viendo en Ecuador la buena fe. Sin embargo, no, acá hay que castigar a Ecuador, porque es un pequeño país que se ha permitido ciertas cosas. O sea, yo creo que para poder entender, porque las normas son concisas, son precisas, se deben tener su aplicación. Pero las aplicaciones son como los seres humanos, son comportamientos. Y el comportamiento de México, a mí me parece que se está repitiendo el tema de los años 70, cuando sin importar lo que sucediera en América Latina, se separó de la solicitud que toda América Latina tenía para poder resolver el tema de la deuda internacional y que no la pudimos resolver. Y hasta ahora Perú tiene una carga fuerte de deuda internacional. En este momento tenemos una América Latina dividida. Tenemos por un lado Bolivia, tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, que inmediatamente rompió relaciones con Ecuador, tenemos México, o sea, y tenemos otros países que están tratando de salir de una situación difícil que está prácticamente llevándose de la mano con la mala vida, con los comercios ilícitos. Y no podemos pensar de que no haya una influencia, de que no puede haber que solo la ideología sea la razón por la cual tú proteges a ciertos elementos. Entonces, todo eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Para un paréntesis, el día de hoy se está celebrando la muerte de un juez que fue asesinado por la mafia. Y precisamente ha habido todo el día de hoy, está terminando, ya terminó a las 5:30, son las 7 de la noche acá, terminó donde todos los jueces de América Latina, los fiscales de América Latina, Ecuador, Colombia, Perú no estuvo, México tampoco y tampoco Bolivia. Y muchos otros, Argentina en particular, Brasil, empezaron a contar la cantidad, cómo estamos mezclados con el tema penal internacional, la cantidad de droga que tenemos en América Latina, cómo se está infectando el mundo entero y nuestra economía está, y nuestra democracia está en peligro. Entonces, tenemos que asumirnos esa responsabilidad, porque si nosotros no controlamos este peligro de la corrupción que se alimenta de tantos comercios ilícitos, vamos a perder la democracia y poder gestionar nuestros países. Será un juego votar, porque al final será elegido quien debe ser elegido y gobernará en los países quien debe gobernar, no quien será nuestra voluntad. Entonces yo pienso que este problema no es un problema menor, ni es un problema entre Ecuador y México. Es un problema que concierne a todos y deberíamos de ampliar muchísimo la visión y la perspectiva para poder prepararnos también internacionalmente, porque vuelvo a repetir, cuando se hizo la Convención de Viena y cuando se hicieron todas las convenciones que datan del año 33, había una concepción diferente del comportamiento de las personas. Fueron pensadas en una época que nunca se imaginó que íbamos a tener lo que estamos teniendo. Estamos teniendo un comercio ilícito en el mundo que está destruyendo todo lo que viene a ser países que no tienen suficiente institucionalidad. Bueno, es lo que puedo decirles hasta el momento y quedo a las preguntas que deseen hacerme. Muchísimas gracias, doctora Isabel Recabarren. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Han formulado aquí algunas consultas en nuestra pizarra. Y la primera pregunta quisiéramos dirigirla al doctor Augusto Hernández.
Y aquí señalan, ¿qué sanciones tendría Ecuador por la toma de la Embajada de México? Bien, sobre sanciones, eso lo determinaría la Corte Internacional de Justicia una vez que el proceso de la demanda de México contra Ecuador termine. Es violación grave de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Eso seguramente lo determinaría la, la Corte, ¿no? Hay que recordar de que la reparación en el derecho internacional no solamente puede ser de forma pecuniaria o material, sino también puede ser en forma de satisfacción moral, en forma moral también. Entonces habría que esperar el término del proceso, ¿no? Pero en ese aspecto del proceso sí me parece que México va a ganar la demanda contra Ecuador. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta queremos dirigirla al doctor Óscar Izquierda Pietra. Y esta justamente señala lo siguiente. Lo sucedido puede configurar un mal precedente para otros estados. ¿Cuán probable es que tomen acciones similares alegando intervención en asuntos internos? Bueno, sin duda el riesgo existe, ¿no? Ahí es donde hay que pues recurrir a la vocación de los estados de acatar el derecho internacional, de cumplir cabalmente con sus normas, de abstenerse de realizar actos contrarios a lo que son disposiciones fundamentales del derecho internacional. Es evidente que de lado y lado ha habido, pues, como ya lo había señalado y mis colegas que han coincidido en general, ha habido pues una actuación ilícita, que no es un hecho excepcional, no lo es respecto al caso específico de México con el presidente Juan Manuel López Obrador, José Manuel López Obrador. Eh, eh, Como no lo es tampoco en el contexto internacional. Estamos viendo en estos días las tensiones que han surgido y que ya se han trasladado a la esfera diplomática entre Argentina y España por desafortunadas declaraciones también de lado y lado, ¿no? Eh, Hay la crispación política que hoy viven las sociedades nacionales, hoy se está empezando también a proyectar lamentablemente en la esfera diplomática y en particular dentro del contexto latinoamericano. Y eso es algo pues extremadamente indeseable, eso es algo que hay que evitar a toda costa. En ese sentido, el Perú tiene también en esta materia tareas pendientes. En mi opinión personal, las reacciones de Perú frente a los despropósitos del presidente AMLO de México han sido pues demasiado viscerales, ¿no? Y bastante orientadas a satisfacer a la opinión pública nacional sin tomar suficientemente en cuenta las implicancias que tiene. Hoy estamos pues con relaciones extremadamente debilitadas con un estado tan importante como es México y es bien difícil restablecer, es mucho más fácil generar, agudizar el conflicto, es mucho más difícil restablecer el normal curso de las relaciones diplomáticas. Se requiere prudencia, se requiere cautela, pero el riesgo de que gobernantes por distintos motivos, muchas veces simplemente por razones de política interna, terminen realizando actos contrarios a el derecho internacional o a las buenas prácticas de convivencia diplomática internacional es sumamente grande en estos tiempos. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta queremos dirigirla a la doctora Isabel Recabarren, que señala, si como usted mencionó, la mayoría de las convenciones son de 1933, ¿qué deben hacer ahora los países e instituciones internacionales? Esta pregunta queremos enlazarla con otra, que va un poco
en la misma línea, ¿no? Dice, más allá de la evidente violación de las normas diplomáticas, ¿considera que esa situación merecería una modificación en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que es de 1954? Y en este caso, ¿en qué sentido debería ser? Pienso que la institución del asilo sea muy importante, pero debe haber un diálogo entre los países. Pero lo que sí más bien tiene que haber una revisión es con relación a la intromisión de los países en los temas nacionales del país en el cual se encuentra hospedado. Eso es importante porque actualmente repetimos, sea porque el país es muy fuerte, entonces logra actuar, porque estamos en un momento realmente extraordinario, un momento donde no estamos viviendo el respeto de las normas. Aparentemente se respetan las normas, pero a nivel real no se respetan y se trabaja con otro objetivo. Entonces son dos realidades que viven en contemporánea y hay quienes se conforman con la primera imagen y hay quien no se conforma con la segunda imagen y es necesario tener la suficiente claridad de los tiempos actuales para poder pedir una revisión. Incluso en la OEA, en la Asamblea de la OEA, se habló de esto, pero que eso tomaría demasiado tiempo. Y por lo tanto, en este momento es necesario decidir. Sin duda, Ecuador sabe que ha hecho mal. No haber ingresado, pero México extralimita su pretensión. Pienso con el doctor Enríquez que sin duda México a nivel en líneas generales es el país afectado porque se ha roto una violación. Pero si se toma en cuenta todo lo que México ha hecho para que se llegue a esta circunstancia, yo creo que van a salir muchos puntos, como también han salido algunos puntos, si tenemos la oportunidad de leer las motivaciones de cada juez, en que, por ejemplo, el juez alemán discute acerca del hecho de que si en este momento no hay peligro, ¿por qué decir, bueno, si no hay peligro porque la acción ya pasó, tú prácticamente no eh, das tu opinión sancionando o diciendo o estableciendo ciertas normas para México? Entonces son cosas que yo creo que se están presentando que obligan a que tengamos una reflexión mayor acerca del cambio de los tiempos, porque no olvidemos que hace poco Israel ha bombardeado también un consulado. O sea, que hay situaciones que no precisamente se necesita entrar con los militares y tomar a un delincuente que está dentro, sino que hay muchas cosas que se tiene, y por ello es que hay que estar informado en un cierto modo, pero darnos cuenta que las normas han sido hechas pensando en una realidad que actualmente esa realidad o vuelve a sus carriles o definitivamente se está distorsionando profundamente. Gracias, doctora. La siguiente consulta la vamos a plantear al doctor Augusto Hernández. En realidad son dos preguntas. La primera dice, ¿sería apropiado hablar de toma de la embajada, puesto que las fuerzas ecuatorianas no se quedaron en la sede de la misión? Y por otro lado, es otra pregunta que señala, ¿qué tipo de acciones legales pudo haber tomado Ecuador al no estar de acuerdo con que se concediera el asilo al expresidente Jorge Glass? Bien, me parece que la palabra toma sería adecuada, igual que asalto, como intrusión también, intervención ilícita, serían sinónimos, ¿no? Pero el hecho es el mismo, de la captura de la embajada mexicana por tropas militares de Ecuador. Este acto, bueno, es condenatorio, ¿no? Es condenado por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Yo quería también resaltar el hecho que, como hizo alusión en relación con el principio de no intervención en asuntos internos que hiciera la doctora Navarro hace un momento, el principio de no intervención es fundamental, importante, porque esta es la base de la convivencia en el derecho internacional moderno.
Yo comparto ese punto de vista y yéndome ya a un campo que no soy especializado en el campo ya de la política internacional, AMLO, como bien también comentara Oscar hace un momento, ha tenido enfrentamientos con muchos países de América Latina. Ecuador, a propósito de sus elecciones presidenciales, también López Obrador tuvo problemas con nuestro país eh, eh, a propósito de esta situación de amenaza casi de rompimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones, que no llevó a eso. Ha tenido también problemas con Argentina. Bueno, desgraciadamente el señor parece que en vez de actuar en favor de la política exterior de México de una forma favorable y de convivencia pacífica y de buena vecindad entre nosotros, los países latinoamericanos, lo que busca es la división. Su diplomacia se limita a reparar pues la destrucción que él hace en el plano internacional. Bueno, eso es una opinión ya personal, pero volviendo al acto de las fuerzas ecuatorianas, sí es un acto similar a la toma de la embajada norteamericana en Teherán. Miles de estudiantes alentados por el gobierno fundamentalista islámico de forma ilegal capturaron a la embajada violando la inviolabilidad de la misión diplomática norteamericana. Esto no lo digo yo, sino lo dice la Corte Internacional de Justicia, ¿no? En el caso que vio al respecto. Gracias. Gracias, doctor. Queremos dirigir la siguiente pregunta al doctor Oscar Esquiapa y señala ante lo ocurrido, ¿cómo ha afectado este incidente a la confianza diplomática hacia Ecuador? ¿De qué forma podría repercutir en sus relaciones y qué medidas podría tomar Ecuador para mejorar su imagen y recuperar aquellos lazos diplomáticos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el gobierno de Ecuador está haciendo lo adecuado frente ya a la situación existente. Ciertamente no debió irrumpir en la Embajada de México, eso ha sido ilegal a la luz del derecho internacional, como acertadamente han señalado pues mis colegas, la doctora Isabel Recabarren y el doctor Augusto Hernández Campos, y con quienes yo coincido. Pero a la vez el gobierno de Ecuador ha hecho esfuerzos para minimizar los impactos negativos de esta situación. Ha hecho declaraciones públicas, ha ofrecido públicamente garantías de que va a respetar a partir de ahora la inviolabilidad de la sede diplomática, que no va a tomar medidas adicionales contra la Embajada de México ni contra el Gobierno de México. Y esto es algo que la propia Corte Internacional de Justicia ha reconocido, justamente denegando la solicitud de medidas cautelares interpuesta por México, ¿no? Y expresamente la Corte Internacional de Justicia hace referencia a esas garantías públicamente expresadas por las autoridades del gobierno de Ecuador, que como acto unilateral son vinculantes en el derecho internacional, implican un compromiso jurídicamente exigible al gobierno del Ecuador en lo sucesivo, ¿no? Así que hay que esperar, nuevamente ha sido una situación desafortunada e ilegal de parte y parte, y hay que esperar que la Corte Internacional de Justicia emita sus respectivos fallos, si es que antes lo que sería deseable y en línea con lo que han señalado mis estimados colegas, no se logra pues un acuerdo amistoso entre ambos estados, que sería un escenario todavía mucho más deseable. Muchas gracias, doctor Esquiapa Pietra. Vamos a terminar esa sesión con una última pregunta dirigida a la doctora Isabel Recabarren Malpartida, que dice, en relación a las limitaciones al otorgamiento del asilo diplomático a la luz de la Convención de Naciones Unidas Interamericana contra la Corrupción, ¿cómo considera que debió proceder México? ¿Bastaba con negar el asilo o era necesario también cumplir con obligaciones de cooperación? Bueno, yo creo que hay algo muy interesante que ha explicado el presidente, precisamente lo leyeron en la reunión que en el verbal está escrito de la Corte Internacional de Justicia,
donde el presidente manda una nota, pero en todo caso le dan lectura, que dice, yo nunca haría eso por el cariño que le tengo a México, no trabajaría contra él albergando un delincuente en la embajada. Ese es el tema. O sea, yo por eso es que pienso que el espíritu de cuerpo, México no lo tiene. Entonces habría sido difícil, como si nosotros hubiéramos, por decir, si hubiera estado Castillo en vez de la señora, por más que nosotros hubiéramos hablado, hubiéramos pedido, a Castillo no lo veíamos nunca más, como no la vamos a ver a la señora. Precisamente dice, Ecuador es un país de paz y justicia que respeta a todas las naciones y la ley internacional. Quiero expresarle a nuestra hermana nación México que siempre estaré dispuesto a solucionar cualquier diferencia entre nosotros, pero la justicia no es negociable. Nunca lo haríamos proteger a los criminales que han dañado a los mexicanos. Esa es la diferencia, ¿comprenden? O sea, lo que yo he podido percibir, porque precisamente aquí vemos, lo ves más clara la política mexicana en Europa, la ves más clara. Es un gran país, tiene muchas cosas, pero es selectivo en sus actuaciones. Eh, Nosotros no somos, ellos son Norteamérica. Ellos nunca van a ser ni Centroamérica ni Sudamérica. Ellos son Norteamérica y como tal se consideran, se proponen y todo el mundo tiene derecho de proponerse como mejor quiera. Cualquier persona, cualquier país, todos tienen su política, me parece correcta. Pero si hubiera a Glass, se le otorgó el asilo, a Glass no lo veía nunca más Ecuador. Y eso significaba una victoria para AMLO como líder ante un grupo de países, entre los cuales no está ni Perú, ni tampoco está Ecuador. Entonces, tenemos que ver las cosas no regidos en la norma. Tenemos que ver, y yo espero que la Corte Internacional de Justicia tenga esa perspectiva, porque precisamente es esa perspectiva que hasta el momento ha primado, que hasta incluso el juez mexicano ha dicho, bueno, ya no existe el problema, ya has dejado la embajada, te has ido. Ellos entraron a tomar al delincuente. No había entrado porque ellos dicen van a ir a buscar los papeles donde nosotros hemos estado escribiendo comunicaciones internas. Nadie va a ir a ver nada, la puerta está sigilada, todo está cerrado. Entonces, ¿cuál es el peligro? No existe el peligro. O sea, lo que quiero decir es que México ha tomado una decisión abrupta, ha sido fuerte, pero de otra manera no lo veía más a Glass. Y era una burla más, como la que nosotros hemos vivido con la señora Castillo. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Muchas gracias a todos los expositores. Por encargo del embajador Óscar Mauricio Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, me permito transmitirles su agradecimiento por su colaboración a este ciclo de conversatorios que hemos titulado Encuentros SPDI. Este es el segundo conversatorio que realizamos en el mes de junio y el mes de mayo, y el próximo mes de junio programaremos otro y oportunamente les estaremos avisando. Así es que le pedimos a los asistentes que estén atentos a nuestras redes sociales y al canal de WhatsApp, cuyo enlace acabamos de compartir en el chat. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias al doctor Augusto Hernández Campos, doctor Óscar Esquiapa Pietra Cubas y la doctora Isabel Recabarren Malpartida. Que tengan un bonito día.